En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. El show en clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá en Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón. Pues sí, muy buenas noches, bienvenidos a la radio, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, un placer estar con vosotros en este lunes 15 de septiembre del 2025 en el que venimos con malas noticias porque ha perdido el primer equipo, perdió el femenino, perdió el juvenil, perdió el Rayo B y porque no jugaron más, que si no, vaya fin de semana, Lo dicho, que aquí estamos dispuestos y preparados para hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana, empezando por el primer equipo y esa derrota ante Club Atlético Osasuna en el Sadar por 2-0. Y ya hay quien empieza a decir que si los equipos que juegan en Europa, que si son carne de cañón, pero si todavía no hemos empezado a jugar, ¿ya nos quieren descender? ¿En serio? Bueno, pues seguro que vamos a dar guerra, seguro. La afición siempre presente está. Escucharemos a los protagonistas de ese partido de ayer en el Sadar, escucharemos a los entrenadores y también a Álvaro García, analizaremos todo con Nacho Herrero, tendremos la columna de opinión, como siempre, y repasaremos los resultados y las clasificaciones de la jornada. Todo eso en el enclave de franja número 2 de la temporada 9, el 326, como digo, en este lunes 15 de septiembre del 2025, desde las 9 de la noche en directo, con Miguel Ángel Tejeda y con Nacho Herrero. Venga, pues vamos con las primeras pinceladas, si os parece, de lo que ha sido este fin de semana, porque, como decía, el Rayo perdió ante Osasuna por 2-0 en un partido en el que dominó durante muchas fases, sin acierto, eso sí, y en el que concedió quizá demasiado en defensa. El filial, el juvenil y el femenino también perdieron en un mal fin de semana para los principales equipos del Rayo. Además, Luis Felipe se lesionó en el minuto 10 de partido ante Osasuna y podría estar entre 3 y 6 semanas de baja, según adelantó Íñigo Pérez en la rueda de prensa de ayer.
Y hoy hemos sabido que el Celta tampoco tendrá entradas de visitante, como ya ocurrió en el partido frente al Fútbol Club Barcelona, porque la Liga ha informado al equipo gallego que la grada visitante del estadio de Vallecas no cumple con los requisitos de separación y acceso independiente para la afición. Es decir, el Celta, que ya había empezado a vender las localidades para el partido del próximo domingo, devolverá las entradas. No habrá afición visitante en Vallecas. Cinco minutos por encima de las 9 de la noche, en directo en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Vamos con el contenido del programa de hoy. Hola, soy Michu, exjugador del Rayo, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. 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 Pues aquí estamos, en Pasión por el Rayo Radio, preparados para contaros lo que ocurrió ayer, como decía, en el partido entre Osasuna y Rayo. Ese Osasuna 2, Rayo Vallecano 0. Un partido igualado, jugado de poder a poder, que empezó a decantarse para el Club Atlético Osasuna, para el equipo navarro, cuando Raúl García aprovechó un despiste defensivo para marcar. Ya se había lesionado Luis Felipe, ya había entrado Joshua. Joshua era el hombre que estaba con la marca del delantero de Osasuna. Y el delantero de Osasuna, que nos tiene tomada la medida a los Sancet en el Athletic Club, pues primera que toca, primera que mete para adentro y 1-0 para Osasuna. El Rayo dominaba el partido, presionaba bien, pero la verdad es que se le apagaban las luces en ataque. Éramos incapaces de generar peligro ante una defensa de 5 como la presentada por el conjunto rojillo. De Frutos fue el hombre más incisivo ofensivamente, llegando incluso a rematar a la madera de la portería osasunista, pero ni por esas. Tras el descanso se acentuó todavía más la presión del Rayo con y sin balón, pero la falta de acierto en los metros finales les terminaría condenando. En una contra, Benito se plantó solo ante Batalla, que había salvado a su equipo con dos de sus habituales grandes paradas, y les superó para hacer el 2-0 y sentenciar a falta de un cuarto de hora. Es verdad que el Rayo lo siguió intentando, que lo buscó, que generó, que puso balones dentro, debutó Alemão, había debutado Joshua, como decía, y también lo hizo Becerra en Liga, pero el delantero centro, el flamante fichaje del mercado de verano del Rayo Vallecano, pues apenas tocó bola en el rato que estuvo sobre el terreno de juego y fue imposible. La verdad es que no hubo manera de acortar distancias y de conseguir que el Rayo se metiera en el partido, aunque fuera solo por darle un poquito de emoción a aquello de ese Osasuna 2 Rayo 0, que fue como acabó el partido. Y a la conclusión del partido, como habitualmente, hablaron los protagonistas, hablaron primero los entrenadores. Vamos a escuchar al técnico del Club Atlético Osasuna, a Alessio Lizzi, que decía esto. Bueno, creo que ha sido un partido difícil, como hablé en la previa. Se ha demostrado,
me quedo contento con que hemos sabido sufrir, porque en momento no nos ha salido lo que queríamos hacer, pero el equipo ha sabido hacer otro tipo de partido y lo ha llevado a cabo. Hemos tenido ocasiones en transición y entonces me quedo con eso y sabiendo que tenemos que mejorar muchas cosas. Pues mira, Budi tiene una molestia y no sabíamos cómo le iba esa molestia a lo largo del partido. Entonces el Rayo sabemos cómo es, un equipo que tiene mucha intensidad, pero claro, con la intensidad que tiene a veces los partidos van un poco perdiendo esa intensidad, ¿no? De hecho, si vemos, y luego son partidos, los últimos años han sido siempre partidos de segundas partes, porque el año pasado empató Osasuna en la segunda parte, allí iba ganando y perdió 1-3, el año anterior con Niño siempre empezó ganando y fue perdiendo, entonces lo que no quería era que el minuto 60 no tenía Budi en el campo, y Raúl está entrenando de forma espectacular, se merece más minutos de los que le estoy dando, y entonces, bueno, estaba muy contento con sacarlo al campo. Luego sabía la estadística que le encanta marcarle goles a Rayo. Esas cosas pasan en el fútbol, que hay jugadores que tienen siempre buena racha con un equipo. Entonces, además por perfil de picar espacio, que le podía molestar más a Rayo, me pareció buena opción y nada, sin problema. Raúl es un delantero buenísimo. Sí, en eso estoy contento porque al final nosotros queríamos presionar y hemos empezado bien. Después del gol sí que no sé, nos hemos metido un poco más atrás, ya no éramos convencidos en los saltos y ellos luego tienen mucha movilidad y no es fácil jugando una defensa impar ser agresivos en la primera línea, nos costaba meterle presión en la primera línea, pero sí que es verdad que luego a ellos le costaba entrarnos, pues de hecho las ocasiones han sido todas en transición o cuando han podido correr. Entonces claro, en el descanso el tema era intentamos ser más agresivos cuando vayan fuera y no cuando el balón esté frontal, porque sabía que cuando estamos en bloque juntos y le dejamos los centros laterales a ellos le iba a costar marcarnos gol en centro lateral, lo mismo que pasó contra Real Madrid, ¿no? Porque son equipos que luego no tienen, hasta que no entró Alemão, no tienen tanto físico, centímetros como tenemos nosotros. Entonces, bueno, con el resultado a favor, pues eso, intentamos tener más presión en banda y creo que ha salido bien, porque luego la segunda parte hemos controlado, quitando ese momento que nos han hecho dos jugadas por izquierda que nos han entrado bien, hemos controlado bien el partido. Entonces me quedo contento con ese trabajo defensivo que hemos hecho, con la tranquilidad con la cual hemos defendido ante un equipo que, te digo, por características se sufre porque van todos son casi todos más veloces que nosotros, entonces la segunda te llegan los retornos y es un equipo incómodo para nosotros. Pero bueno, tenemos que intentar conseguir ser más agresivos también cuando estamos delante del marcador, que cambiar esa mentalidad de después cuando estoy delante, pues ya tengo los 3 puntos y no, hay que seguir porque si marcas en los primeros 15 como ha pasado en esas 2 jornadas, bueno, 13, 15 por ahí, no te puedes esperar 75 minutos así, pero es bueno saber hacerlo. Porque te pasa partidos que no eres capaz luego de revertir esa situación y lo tienes que llevar a cabo y el equipo lo ha hecho muy bien. Y tanto, estaba contento, ¿no? Se le notaba por el buen trabajo defensivo de su Osasuna, que supo aguantar las llegadas del Rayo, que supo hacer el trabajo para que el ataque del conjunto de Vallecas se perdiera una y otra vez en esa frontal del área, más en la primera parte que en la segunda, en la que sí se llegó algo más, pero la profundidad no fue suficiente como para generar ese peligro. Y en cuanto a lo de Raúl García, pues digo yo que ya se podía buscar un rival diferente, ¿no? Al que hacerle goles y que no le guste tanto marcarle goles al Rayo, porque vaya rachita que llevamos con él. Ya lo decíamos en la crónica, que es un futbolista al que le gusta marcar al Rayo, y ayer pues eso, en cuanto tocó el balón hacia atrás Ratiu y se escapó de la marca de Joshua, pues se quedó completamente solo para hacer el primero que ponía en ventaja a Osasuna. Vamos a escuchar ahora a un navarro en su tierra, en ese banquillo del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, que no estaba muy descontento con lo que había visto. En la primera parte dice que el equipo trabajó bien, en la segunda, profundizaron algo más, pero sí lo que venimos diciendo, ¿no? Que faltaba ese gol y no se consiguió. Este es Íñigo Pérez después de los Osasuna 2, Rayo 0. Ha sido difícil al final poder gestionar estos minutos finales con demasiado caos, pero es lo que tiene cuando alguien como Osasuna tiene que defender un resultado, se defiende con unas siguientes, lo han hecho perfecto y nosotros, bueno, quizá con más ímpetu que
que claridad, no hemos conseguido pues bueno, meter ese gol que igual al final te acerca otra vez al resultado. Pero bueno, la clave es que cuando estábamos 1 abajo no hemos tenido acierto, hemos dispuesto de ocasiones para poder empatar el partido y equilibrarlo otra vez. Sí, a mí la primera parte no me ha dejado insatisfecho. Creo que está bien jugada, sabiendo que, bueno, pues que Osasuna tiene mucho nivel, que juega en casa, que te va a generar situaciones de peligro, como es evidente. No puedes venir aquí y pretender que el partido sea impoluto o limpio en cuanto al peligro. Seguir un poco con la inercia de la primera parte y añadir ciertos matices que nos hicieran un poco más agresivos, un poco más incisivos. Ya te digo, en ese momento que hemos estado cerca no hemos acertado y luego en la transición nos ha hecho el 2-0. Bueno, cuando un jugador como Luis pide el cambio y se va es porque se ha hecho daño. Imagino que estaremos en la típica lesión estándar a nivel muscular, pues 3 a 6 semanas, pero bueno, no soy médico y me imagino que le harán pruebas para poder determinar cuál es el alcance. No lo sé todavía, el chico ha salido bueno, pues bastante triste, estábamos jugando y ahora todavía no puedo estar con él. Sí, son jugadores que van a ir entrando, jugadores que tienen nivel, cada caso es diferente. Joshua Bertruz, bueno, viene del Castellón, ya lo seguíamos, ha entrado en una situación compleja por el escenario que es y siempre que este accidente no te permite prepararte mentalmente y casi físicamente, bueno, y en un escenario como el Sadar es complejo. Creo que ha entrado bien, más allá de este pequeño fallo que ha tenido. Es un chico con mucho nivel, es muy valiente y bueno, va a ir a más seguro y me alegro por su debut. Samu Becerra es de nuestra cantera, bueno, es puro desparpajo, pura ilusión. Buscábamos que no diese ese dinamismo fijando a Rosier para poder bueno, separarles un poquito porque ellos se habían encerrado muy bien en el área y bueno, Alemão quizás sea más conocido, más mediático su fichaje y lo que buscamos con él es bueno, las acciones que hemos intentado buscar al final, que ha rematado 2 y no hemos podido conectar con él de manera plena, pero bueno, son 3 jugadores que irán jugando, nos irán ayudando y bueno, lo que necesitamos es sumar personas y jugadores para la causa. A ver, yo creo que aquí es en todos los sitios, pero en el Sadar es importante ponerte por delante, acertar, ser muy agresivo al principio, porque es un escenario en el que si tú eres timorato, esperas, van sucediendo cosas, te van hundiendo con la energía de la gente y al final encuentras penalizaciones como la que hemos sufrido, que al final es un centro que centrabollamos, si no recuerdo mal, la tocamos, pero es una situación que, lo vuelvo a repetir, Osasuna va a hacer goles así siempre, toda la vida, los ha hecho y los va a volver a hacer. Entonces, después de ese gol, creo que hemos estado bien, creo que hemos estado cerca de igualar y sabes que Osasuna, en concreto con Alessio, que lo ha hecho muy bien el año pasado en Miranda, defiende muy bien y luego sabes que en alguna transición con Iker, con Víctor, con Rubén cuando ha salido, con gente rápida al espacio, más Raúl o Budi que pueden fijarte, te pueden dañar y así ya era demasiado. 2 goles hemos atacado mal, bueno, no mal, de manera desordenada, fruto del ímpetu y bueno, no hemos podido hacer ese gol que por lo menos al final nos mantuviese un poco cerca. Bueno, a ver, yo siempre a mis jugadores desde el minuto 1 les he dicho que a nosotros no nos tiene que condicionar por nuestro contexto de club absolutamente nada. Tenemos que ser impermeables a si jugamos fuera en casa, si jugamos contra el Barça la semana pasada, Osasuna, y tenemos que ir a ganar todos los partidos con la misma valentía, con el mismo nivel de exposición que les exijo, porque el año pasado ganamos más fuera que en casa. Entonces, ahí es un dato que es importante para nosotros. Entonces, el haber jugado 3 fuera no me preocupa. Es verdad que siempre al cobijo de nuestros aficionados del Rayo estás mejor, te apetece jugar en Vallecas, pero es una derrota más. Tenemos que corregir cosas, tenemos que seguir mejorando y no cambia absolutamente nada que el año pasado hayamos entrado en Conference. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es permanecer en Primera División, y el haber conseguido ese hito no nos hace más guapos. Seguimos teniendo las mismas arrugas, los mismos problemas, las mismas dificultades y bueno, es una derrota que nos hará crecer seguro. Sí, era un momento en el que quizá no tanto por fluidez, por sensación, cuando estás de aficionado lo notas, no, quizá no se sentía el peligro,
pero sí que había una sensación de que energéticamente, emocionalmente estábamos empujando mucho. Los cambios son para eso. Alessio lo ha hecho perfecto y cuando tú cambias con resultado a favor buscas eso, que la gente que entre, si te hace un gol, perfecto, si te soporta balones, perfecto, que no lleguen tan fácil, bueno, que vuelvan a replicar lo que han hecho los que inician. Bueno, el caso de Rubén, Budi e Iker se ha notado y creo que nos han hecho daño en esa transición. Bueno, la idea era resultado corto hasta el final, a ver si podíamos empujar y empatar. Decía Íñigo que jugar en Europa no nos hace más guapos. Es verdad que no nos va a quitar las arrugas, aunque con la sonrisa puesta quizá se disimulen un poco más. Y oye, yo me veo con la camiseta del Rayo paseando por Europa y no seré más guapo, pero sentirme más guapo sí que me siento, no sé vosotros. Bueno, bromas aparte, está claro que el Rayo tiene que pelear por el objetivo que es el de salvar la categoría, que es permanecer en primera división, que es conseguir ese récord, batir ese récord de 5 y irse a por la 6ª temporada consecutiva en primera, disfrutar de su tránsito por la competición europea porque no sabemos cuándo se va a volver a repetir, ojalá sea pronto, ojalá sea este mismo año, pero si no pueden pasar otros 25 sin que tengamos la oportunidad de hacerlo, y eso se consigue en el día a día, eso se consigue disfrutando de cada partido, disfrutando de cada minuto, disfrutando de cada viaje, disfrutando de cada crónica, en nuestro caso, de cada retransmisión. Y lo de ayer, pues una derrota en el camino, hay que corregir los errores, que fueron unos cuantos, pelear y seguir trabajando porque este equipo tiene los mismos mimbres o mejores que tenía el año anterior o el anterior y nada, pues que el objetivo está en el partido contra el Celta, que después hay que pensar en los siguientes compromisos y que hay que disfrutar de ese viaje europeo y sentirse guapo, por supuesto. Vamos a escuchar ahora a Álvaro García, que fue el único jugador que salió para hablar con el medio oficial y con un sonido que no es el mejor, pero le vamos a escuchar. Esto es lo que decía el utrerano. Bueno, creo que ellos pues han aprovechado sus ocasiones. Nosotros hemos tenido varias y no hemos podido meter gol y al final pues eso decanta los partidos. Sí, es cierto que sí, que hemos tenido unas cuantas para poder meter gol, pero si no las metemos, en primera división es muy difícil puntuar y se ha visto hoy que ellos nos han metido un gol tempranero, ¿no? Se han metido un poco más atrás y nos ha costado mucho trabajo. Sí, es un rival que el año pasado pues hizo un buen año, este quizás pues no ha empezado de la mejor forma y tenemos ganas de volver a Vallecas, volver con los nuestros y ojalá quedarnos con los 3 puntos. ¿Quieres vender, comprar o alquilar en Vallecas? En Red Piso lo hacemos posible. Visítanos en nuestras oficinas de Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez la Gavia. Te ofrecemos asesoramiento personalizado, valoración gratuita de tu vivienda y financiación a tu medida. Red Piso patrocina la retransmisión de los partidos del Rayo Vallecano en la Conference League aquí, en Pasión por el Rayo Radio. Con Red Piso, tu casa más cerca de lo que imaginas. Red Piso Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez la Gavia, siempre con el Rayo, siempre con pasión por el Rayo Radio. Hola, soy Natalia Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano femenino y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En nuestra app puedes visitar la web Pasión por el Rayo. Puedes estar al tanto de las estadísticas de tu jugador favorito o escuchar Pasión por el Rayo Radio. Descárgatela, es gratis. Pasión por el Rayo app para Android, la mejor elección para vivir a fondo tu pasión por el Rayo. Pasión por el Rayo app, hazte con ella. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio.
columna de opinión en Enclave de Franja. Dijo Íñigo el otro día que estaba preocupado por ver al aficionado del Rayo triste. Y también dijo que le gustaría ayudar, pero que no sabía cómo. Seguramente, si os preguntara a vosotros, se os ocurrirían algunas ideas sobre la ayuda que os pueden prestar desde dentro tanto el entrenador como los jugadores. Queda claro que no gustó el silencio de la huelga de animación, pero creo que es mucho más claro que hay una y mil razones para protestar y para hacerlo como cada uno piense que es la mejor manera. No voy a ser yo quien se erija aquí como representante ni portavoz de cada uno de vosotros, porque cada cual tendrá su razón y su manera de expresarla. Pero es cierto que la gente está triste, y sí que tiene rabia, y desesperanza, y pena, y siente asco, y también vergüenza. Pero que nadie dude, porque también hay orgullo y cabezonería. Y algo de lo que siempre hablo y que algún ignorante todavía no ha terminado de entender. Un sentimiento de pertenencia que es mucho más fuerte que cualquier descalificación o insulto. Tristeza por ver cómo su club, que aparentemente brilla por fuera, está como está por dentro. Rabia porque su lucha sigue topándose con los que blanquean todo lo que envuelve al club apoyándose únicamente en los resultados deportivos. Desesperanza porque el futuro se ve tan negro como hace ya un buen puñado de años. Lo recordaréis. Pena por ver cómo se dejan escapar oportunidades maravillosas como un centenario o una clasificación europea y no se hace nada, absolutamente nada, por fomentar y potenciar el rayismo. ¡Qué pena! Asco por ver cómo está todo, el estadio, la ciudad deportiva, la tienda. Un suma y sigue. Vergüenza por el trato que se dispensa a los que vienen o quieren venir a Vallecas y por ver cómo la imagen del club y del barrio se ven manchadas muy a menudo por los de siempre. Pero que nadie dude que detrás de esta tristeza y rabia hay mucho más. Orgullo por defender lo que les pertenece desde hace más de un siglo, un club, un estandarte, un escudo, una franja y sí, un estadio. Cabezonería, mil y una veces demostrada, para seguir adelante y luchar contra todo y contra todos. Y sentimiento de pertenencia que os hace únicos y auténticos y que sirve de motor para seguir peleando. El Rayo merece la pena. Sigamos peleando por él. Hola, soy Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Pues camino de la media hora de programa, camino de los 30 primeros minutos de este Enclave de Franja número 2 en la 9ª temporada ya aquí en Pasión por el Rayo Radio, y después de hablar de ese partido, de esa derrota por 2-0 ante Osasuna, después de escuchar a los protagonistas y de dejar aquí, como siempre, a corazón abierto mi opinión, vamos con Nacho Herrero. Nacho, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola Miguel Ángel. ¿Qué tal estamos? Yo me veo más o menos igual de guapo, o sea, tirando a feo, y feliz, contento cada día más. O sea, cada día que estoy en PXR estoy más contento todavía que el anterior. O sea, que por aquí, por este barrio, tristeza, de momento, ninguna. Bueno, y tú como el vino mejorando, hombre, no me digas que feo, no, tampoco.
No me importa, tampoco me importa. La belleza va por dentro, dicen. Bueno, decía yo que sí, que ha perdido el Rayo, que sí, que ha perdido el juvenil y que ha perdido el femenino y el Rayo B, y era un lunes para venir aquí diciendo, madre mía, la que se nos ha venido encima porque 2-0 contra Osasuna. Que no pasa nada, que estamos acostumbrados a esto y que no somos ni mucho peores por lo que ha pasado este fin de semana, ni éramos los mejores cuando empatábamos con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Lo que pasa es que vienes de hacer muy buen partido contra el Girona, bastante buen partido, aunque peor, contra el Athletic Club, un partidazo contra el Barcelona y quizá las expectativas estuvieran un poquito más altas de lo que en el Rayo debería de ser, en el rayismo debería de ser. Creo que, bueno, el partido de ayer no podemos decir que fue malo, no podemos decir que el equipo jugó mal, sino que simplemente pues tuvo unos fallos defensivos muy importantes. Los de los 2 goles clama al cielo, tanto el balón de cabeza peinado para atrás por Joshua, el fallo en la marca de Ratiu, como después en el segundo gol, en esa transición, sin presión al pasador y con la línea defensiva pues en el centro del campo facilitando todo a Iker, el futbolista de Osasuna. Uh-huh. Y luego pues Osasuna tuvo clarísimas oportunidades que se fueron fruto de nada, de aprovechar errores defensivos clarísimos. Buena parte yo creo porque el equipo se despistó un poco cuando Luis Felipe se rompió y ahí ya hubo que hacer encaje de bolillos y ya empezaron a cambiarse las tornas y Osasuna lo supo aprovechar, pero yo creo que el Rayo jugó bien, tuvo sus oportunidades de frutos al palo, aquel gol en fuera de juego por milímetros que, oye, curiosamente siempre nos pasa a nosotros lo de los milímetros. Entonces, bueno, pues como hemos escuchado a Íñigo, corregir, mejorar, porque viene un tramo de la temporada importante, Sevilla, Celta, Atlético de Madrid, y estos puntos son muy importantes de cara a afrontar Europa con un poco más de tranquilidad. Pero como dices tú, es que el Rayo ha perdido en Pamplona, llevamos perdiendo los últimos 22 años, nada nuevo en el horizonte. Pues ya está, pues uno más, no pasa nada. Ahora a pensar ya en el siguiente, a pensar en el Celta y a pensar, como decíamos, en sentirnos guapetones paseando por Europa. Batalla bien, como de costumbre, con sus paradas, sumando, como siempre, un portero de garantías, pero a pesar de todo, pues claro, con esas concesiones defensivas que decíamos, es muy difícil todo. Claro, ya cuando te rematan a bocajarro en el segundo palo, que no estás posicionado, o cuando te hacen un mano a mano desde 40 metros en el que le da tiempo a pensar 16 veces por dónde te van a meter el gol, pues muy complicado. El resto lo salvó con notable, como hace siempre. Esta vez no pudo ser sobresaliente matrícula de honor porque no hubo milagros, pero es lo que tiene Osasuna, es un equipo que te castiga si cometes errores. Fueron en fallos defensivos, pues bueno, clamorosos, que yo creo que se pueden y se deben de trabajar y corregir sin más dilación. Y bueno, pues a esperar a ver qué pasa con el próximo encuentro, porque si vas 1-1 en jugadores, pues claro, te das cuenta de que hay 2-3 futbolistas que, bueno, pues digamos que resumieron en su figura la gran mayoría de fallos, pero el resto del equipo la verdad es que estuvo a un gran nivel. Por ejemplo, un Batalla que estuvo otra vez acertadísimo. Siempre hablamos mucho de lo positivo, de las buenas actuaciones. Me quiero centrar ahora en 2 jugadores con perfiles completamente distintos. Uno, Joshua, como decimos, ese error en la marca, también en un balón que intentó dar hacia atrás, también se equivocó el joven futbolista del Rayo. Y otro que yo no le veo bien, Ratiu, que lo intenta, que busca, que no sé qué, pero me parece que es un futbolista que ahora mismo va mucho más para adelante que para atrás, y eso en un Rayo Vallecano se termina pagando y desajusta la defensa, y no es poner el foco solo en un futbolista, pero también hay que decir que hay que corregir errores, hay que corregir situaciones, hay que corregir formas de jugar, y me parece que Ratiu, desde mi punto de vista, se está equivocando en la forma de afrontar los partidos. Sí, al final uno analiza tácticamente las jugadas y ves que en la del primer gol es un centro desde la banda izquierda de Osasuna, que debería de ser la banda en la que Ratiu debería estar cerrando, y sin embargo Ratiu está en el segundo palo en una marca con algún jugador de Osasuna, que no sabemos muy bien con quién, porque remata absolutamente solo en el segundo palo Raúl García de Haro.
Y bueno, tácticamente resulta cuestionable, como tú bien dices, qué hace Ratiu en esa zona del área, en un centro, pues eso, lateral, cuando debería ser el que estuviera marcando al pasador. No, pero es Ratiu el que da, el que peina hacia atrás, y es Joshua el que está descolocado en la marca, pero Ratiu tampoco está en su posición de cerrar el centro bien. No. Claro, es algo raro que esté en esa situación, pero bueno, habría que analizar tácticamente qué pasó en ese balance, qué coberturas fueron las que se hicieron mal, pero bueno, también en el segundo fallo pues también es una entrega errónea que deja al equipo vendido con la línea prácticamente en el centro del campo y bueno, como tú comentas, lo hemos dicho muchas veces, los jugadores no pueden estar todas las temporadas, todos los partidos al más alto nivel. Claro. Este jugador ya nos ha demostrado de lo que es capaz, de lo mejor, ahora estamos viendo quizás su faceta menos buena. Pero bueno, pues tenemos también sustituciones y recambios en el banquillo, hay que seguir esperando, hay que seguir confiando en que vuelva a recuperar la buena forma que nos ha demostrado durante muchas temporadas y confiar y esperar en que el tema de la renovación, no renovación, fichaje, no venta, no cesión, no mejora de contrato no haya tenido que ver o no haya repercutido futbolísticamente en el jugador. Yo me niego a pensar eso, de que los jugadores al final acaben incumpliendo un contrato a sabiendas para acabar saliendo en un mercado de invierno o de verano, porque al final te estás tirando piedras contra tu propio tejado, porque si haces malas actuaciones, el equipo hacia donde vayas, pues probablemente no te quiera o baje la oferta. Yo creo que es algo que hemos dicho y han pasado muchos jugadores, lo hemos visto en otros casos. No se puede estar al máximo nivel y bueno, vamos a confiar en que Ratiu pues dentro de poco vuelva a ser el Ratiu que todos conocíamos. Sí, hay que estar atentos a esas situaciones de Patesís, de jugadores como Randy Anteca, del propio Ratiu, bueno, pues que han tenido un movido mercado de fichajes que al final están donde están. Seguramente más de uno o más de dos o incluso más de tres les hubiera gustado estar en un sitio diferente, pero el contrato que tienes y donde estás es lo que tienes que defender y lo que tienes que trabajar día a día. Claro, y el club que te paga es el que te paga y, oye, a mí también me gustaría que me pagaran 10 veces más en otro sitio, pero si yo he firmado un contrato a sabiendas, de momento, pues tengo que respetarlo, dar lo mejor de mí mismo y cuando ese contrato vaya a expirar, será cuestión de exigir al Rayo la mejora o no mejora, o si no, simplemente hacer, pues como hicieron futbolistas como Alejandro Catena o Santi Comesaña, mi etapa en el Rayo se ha terminado, adiós muy buenas y gracias por los servicios prestados. Y hasta el último día dando el máximo, claro, evidentemente. Eso es. Y te podrán pagar mejor, te podrán pagar más, pero no mejor que aquí, Nacho. No, y sobre todo que hay más cosas aparte del dinero. Yo creo que Vallecas no es precisamente una ciudad en la que futbolísticamente tengas tanta exigencia como tienes en otras ciudades. Claro. O sea, estamos viendo lo que está pasando con el Sevilla, con el Valencia, jugadores, por ejemplo, como Dimitrievski, que se han ido allí en expectativas de que pudiera ser una de las figuras del equipo y fíjate por lo que está pasando. Entonces, bueno, hay que tener todo este universo en cuenta, hablarlo tranquilamente con el futbolista, saber que todos nos fallamos, todos nos equivocamos y a partir de ahí trabajar y corregir los errores. 3 debuts en Liga, Joshua, Becerra y Alemão, 3 jugadores de perfiles completamente diferentes, un defensa central o lateral, un extremo atacante como Becerra, el joven del filial, y un delantero centro que tiene que marcar muchos goles, que tiene que marcar la diferencia como es Alemão y que bueno, pues tuvo sus minutos, pero era en un partido complicado en el que luchar contra una defensa de 5 como la que tenía Osasuna y con un 2-0 en contra pues es muy difícil todo. Sí, y dices debuts en Liga, casi yo creo, si no me equivoco, también debuts en Primera División, de Alemão seguro, de Joshua también, porque viene del Castellón, jugó en Conference, pero no había jugado en Liga, y de Becerra, jugador del filial, es decir, que prácticamente 3 de los 5 cambios que introdujo el Rayo, creo que el otro por ahí fue Trejo, y no sé si Camello me parece que fue también el quinto sustituto. O sea, 3 de los 5 cambios eran debutantes en Primera División, lo que habla de la dificultad que supone jugar un partido en Osasuna. Añádele
que lo haces con 3 debutantes en la categoría, con lo que eso supone. Y entrar en un partido con 1-0, como contra Osasuna, que es un equipo muy aguerrido, muy intenso, que te deja poco espacio a la imaginación, pues es complicado tanto para Lemao como para Becerra. Y bueno, ya hemos señalado los errores de Joshua en la colocación en los goles, pero bueno, vamos a seguir esperando a que encontremos en su momento el mejor momento de los 3. ¿Y has nombrado a un tal Trejo? ¿Quién es ese? Sí, el Chocotis, Madre mía. el octavo futbolista ya con más partidos en Primera División, partido número 144 en Primera División con el Rayo, igualando a otro 8 histórico de la franja como es Michel, el Michel I de Vallecas, prácticamente el único rey que aquí podríamos reconocer. Pues fíjate, estamos hablando ya de un futbolista de categoría especial. Y bueno, pues también complicado partido para él, porque entras en los últimos 10-15 minutos con 2-0, pues imagínate lo que pudo intentar el Rayo, que quería pues esa presencia ahí, ese toque, ese pase filtrado por dentro, viendo que bueno, pues la profundidad con Álvaro la habíamos perdido, que Jorge ya también estaba cansado y bueno, intentando encontrar pases interiores, pero no fue nuestro día. Bueno, pues otra pincelada que a pesar de las dificultades, a pesar de las trabas, a pesar de todo lo que sucede, también hubo aficionados del Rayo Vallecano que estuvieron presentes en el Sadar. Lo que no va a ocurrir en Vallecas, por segunda jornada consecutiva, no pudieron estar aficionados del FC Barcelona como afición, como bloque. Sí, aficionados sueltos, evidentemente, cada uno luego comprará la entrada y puede entrar a la grada, aquí por lo menos en Vallecas sin grandes problemas, pero los del Celta ya han confirmado que se tienen que devolver esas entradas porque la Liga ha dicho que no hay zona visitante en el estadio de Vallecas acotada como tal y separada para garantizar la seguridad y todo el reglamento que tiene la propia Liga, y que por tanto el Rayo no puede vender entradas de visitante y el Celta las tiene que devolver una vez más. Sí, parece que deberíamos de hablar de una cosa bonita, como es que el Rayo estuvo apoyado desde la grada del Sadar por un centenar de aficionados que dieron ánimo y colorido al equipo, pero realmente lo que tienes que hablar es que esos aficionados, en vez de estar pagando un precio más o menos ajustado por las entradas, que es lo que se paga en la mayoría de los campos, pagan casi el doble, porque desde el club franjirrojo no se suscribe el acuerdo de entrada de visitantes, y no se suscribe por la segunda parte que estás comentando, porque hay que hacer una obra en el estadio de Vallecas, hacer una zona visitante con un acceso exclusivo para la afición visitante, como sucede en la gran mayoría de campos, pues en Balaídos, en Montilivi, en San Mamés, en casi todos los campos ya tienes solo una puerta con un único acceso para la afición visitante, y bueno, luego hay mejores y peores gradas visitantes, unas que tienen mejor visibilidad, otras que tienen peor, unas que están más abajo, otras que están más arriba, otros que te ponen redes como si fueras un atún y otros que te ponen mamparas como si estuvieras en una bañera, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero es que en Vallecas no hay nada de esto, y no lo hay porque el club no se quiere hacer cargo del coste de esa instalación, dice que el estadio no es suyo, y es cierto. Vale. Y la Comunidad de Madrid obviamente no le va a pagar al Rayo Vallecano una grada visitante, porque el Rayo Vallecano es quien explota ese estadio y es quien debe garantizar los requisitos que le pide la Liga, ni más ni menos. Mientras la Liga no sancione al Rayo por no tener grada visitante, la situación va a seguir así por el siglo de los siglos de los siglos. Y si hubiera sanción, pues ya veríamos a ver qué decisión tomaría el club. Y mira que decíamos la semana pasada que el Rayo sí había hecho pues las exigencias, había llegado hasta donde le pedía la Liga, ¿no? Que el tema de la luz, bueno, pues todas esas cuestiones que la Liga sí que te obliga, pero esta de momento, bueno, como parece que no es vinculante para que el partido se pueda disputar, simplemente que no hay afición del equipo visitante. Qué pena a estas alturas en nuestro fútbol, en nuestro país, que no pueda haber aficionados de cualquier rival, llámese como se llame, me da igual que sea Barcelona, que sea Celta, que sea Athletic o que sea el Ceuta, de verdad que no haya aficionados de un equipo porque el estadio no cumple con los requisitos mínimos y el club debería acometer esa obra. Sí, digamos que no va a haber aficionados del equipo visitante en una zona específica, porque ya vimos contra el Barcelona que fácilmente 500, 600 aficionados del Barcelona repartidos por toda la grada hubo. Es cierto que para ellos es todavía más contratiempo el tener que venir, retirar las entradas aquí en el estadio, porque otra cosa es que no se venden online las entradas en general. Y habrá muchos menos aficionados del Celta que si hubiera esa grada visitante. Como tú dices, mientras la existencia de esa grada no sea un condicionante,
el Rayo Vallecano no va a hacer absolutamente nada por mejorar el estadio que no le obligue más allá de sanciones o incluso, bueno, pues suspensión de partidos, que no creo que se dé. Entonces, bueno, si se está, también tiene casos en los que apoyarse el Rayo, de que hay, por ejemplo, equipos que se han ido a otros estadios, por ejemplo el Barcelona en esta misma jornada, un estadio más pequeño por tema de obras en su estadio, y no ha habido tampoco grada visitante. Entonces, bueno, o sea, que digamos que tiene excusas para poder decir que ellos tampoco la van a ofrecer. Entonces, mientras no sea condicionante, como dices tú, pues será un martirio tanto para el Rayo como para el resto de las aficiones, porque esto hablamos de que va a pasar a la afición del Celta, pero esto lo van a acabar pagando los seguidores del Rayo seguro, porque ya lo pagaron en el Sadar, y lo van a acabar pagando también en Balaídos en el partido de vuelta. Y bueno, te soltabas lo del Barcelona, me parece una auténtica vergüenza que esta liga, que tiene tantas normas, que exige absolutamente tanto a todo el mundo, incluidos a nosotros, que permita que haya partidos, un Barcelona-Valencia en un campo de 6.000 espectadores, y que haya campos en los que no se obligue a los clubes a tener una zona habilitada para que pueda haber afición de los otros equipos también. La verdad que me parece que no estamos dando la mejor imagen de nuestro fútbol. La Liga no está dando la mejor imagen de sí misma, pero como aquí lo único que prima y lo único que interesa es lo de siempre, mientras eso vaya entrando en caja no hay ningún problema. Así es. El respeto a la afición, a la grada, es nulo. Aquí lo único que importa es la pasta que se genera por la televisión, y da igual si a los aficionados les retiras sus pancartas de toda la vida que han estado ahí mucho antes de que llegaran las televisiones. Todo tiene que ser monocromático para que desde la tele se vea bonito. Da igual que no haya gradas visitantes, da igual que se juegue en gradas supletorias que suponen un riesgo para la seguridad, da igual mientras se pueda ver el partido por televisión. Entonces, bueno, mientras, como decía Andoni en su día y también Íñigo, mientras la rueda siga girando y nosotros sigamos sin protestar, sin quejarnos, sin bajarnos de la rueda, pues la Liga seguirá apretando las tuercas, seguirán poniendo condicionantes como los que han salido también esta semana de supuestos, presuntos controles de alcoholemia a las entradas de las gradas. Bueno, pues cada vez más difícil es ser aficionado. Y no sé hasta qué punto la gente pues acabará terminando por tragar, porque llegará el momento en el que la gente explotará y yo no quiero estar cerca de esa explosión. No, yo tampoco, la verdad. Bueno, no sé si algo más del primer equipo, más allá que el domingo se recibe al Celta, que hay que hacer borrón y cuenta nueva con lo sucedido ayer y confiar en que el equipo de Íñigo pues consiga la victoria en el Estadio Vallecas. Sí, que viene un maratón de 3 partidos, no vamos a tener casi tiempo ni de respirar. Celta, Atlético de Madrid, Sevilla, 2 en casa, 1 fuera. Importante sacar, quién sabe si 6 puntos, yo creo que sería una buena cifra para afrontar con más tranquilidad ese mes de octubre en el que se van a empezar a acumular los partidos. Y bueno, que seguimos con la duda, porque no se ha comunicado en las redes sociales, de qué es lo que está pasando en el estadio y de qué es lo que está pasando en la ciudad deportiva. Me refiero a tanto el césped, que seguimos viendo cómo la verdad es que están mal, tanto el del estadio como el de la ciudad deportiva, el de estadio amarillento, el de la ciudad deportiva todavía con muchísimas calvas, y luego aparte este hecho de que no exista una separación de afición visitante es un mensaje claro para lo que va a poder suponer la competición europea. Es decir, tú en Europa tienes que garantizar el 5% de tus entradas para la afición rival. Aquí en Vallecas no lo permite la Liga que haya 150 espectadores de la afición rival y de repente vamos a meter a casi 700, 800 de otra afición sin seguridad. No creo que la UEFA lo permita. Entonces todo este caldo de cultivo se está generando para la noticia que va a llegar, imagino yo, no tardando mucho. Ya. Que ya veníamos barruntando y que ya comentábamos la semana pasada, y que es muy difícil, o hay muchas posibilidades de que los partidos europeos el Rayo no los pueda disputar en el Estadio de Vallecas, y si no al tiempo ya lo iremos viendo, porque si no ya tendríamos que estar trabajando para solucionar los problemas que ya sabemos que hay. Que no se está trabajando porque se está viendo que ni el Barcelona ni el Celta han podido desplazar aficionados, y de aquí a menos de un mes que jugamos contra el Esquendilla el primer partido,
ya te digo yo y garantizo que no va a haber esa reforma. Pues nada. Bueno, pues cuando llegue la noticia la contaremos, como contamos todas, en pasionporelrayo.com, en todas las plataformas y en todas partes en las que estamos presentes. El resto del fin de semana, Nacho, lo decía yo en la presentación del programa, que ha sido un fin de semana negro para los intereses de nuestros equipos. El femenino, que cayó goleado, y el resto de equipos, pues que también. El juvenil también goleado, el filial que perdió en Navalcarnero. Bueno, al final un fin de semana malo. Sí, la verdad es que muchas goleadas. Quizá el que más cerca estuvo fue el filial. Si quieres empezamos por ahí. Derrota 2-1 en Navalcarnero. El equipo que empezó de muy mal manera, encajando muy pronto un gol en un fallo defensivo clamoroso. La verdad es que el equipo estaba condicionado por importantes bajas como la de Marco y la de Becerra, que no fueron de la partida porque estaban en Pamplona al coincidir los horarios de los partidos. Importante ese mensaje para los rivales, en el caso de que el primer equipo siga convocando a jugadores del filial, porque la verdad es que, vista la plantilla, queda debilitada. Y bueno, solo Robles puso un poquito de emoción al 2-0 que consiguió en Navalcarnero en 40 minutos. Con 2-1 nos fuimos al descanso, lo intentó en la segunda mitad, pero bueno, las mejores oportunidades para el equipo del este de Madrid, que se lleva los 3 puntos. Primera derrota en segunda ref para el Rayo B, y ya lo decíamos la semana pasada contra el Coria, que esto iba a ser muy complicado, pero bueno, si mantenemos más o menos esta media, ganando los de casa, perdiendo los de fuera, aunque sea por la mínima, significa que estaremos compitiendo, que estaremos ahí y que seguramente podamos salvar la categoría. No nos fue tan bien con el femenino, derrota por 4-1 contra el Samper, en un partido, la verdad es que muy condicionado por 2 fallos defensivos en 2 jugadas, 2 balones colgados al área que se convirtieron en 2 goles. El gol del Rayo también llegó en un balón colgado, en un córner en propia puerta, pero bueno, la verdad es que el equipo femenino no tuvo casi en ningún momento oportunidades de llevarse algún punto. El 3-1 en el 70 fue prácticamente la sentencia y ya con el equipo derrotado llegó el 4-1. Un partido que llegaba en una semana en la que habían disputado 3 encuentros, el de Liga contra el Argual, el de Copa contra el Pozuelo femenino y de momento el equipo no está para estos esfuerzos físicos. Se notó en la segunda mitad muy superior el Samper y terminamos con la derrota del juvenil por 3-0 en la visita a Valdebebas, al Real Madrid, al vigente campeón, que bueno, pues fue un encuentro más igualado de lo que parece el resultado. Con 1-0 nos íbamos al descanso y bueno, un penalti nada más empezar la segunda mitad prácticamente liquidó nuestras oportunidades. Derrota por 3-0 en el debut en la categoría en esta temporada y bueno, vamos a ver la próxima semana contra el Valladolid si conseguimos remontar y empezar a ver buenas sensaciones de unos chicos que bueno, hay varios nombres muy interesantes a los que seguiremos la pista y de los que escribiremos muy pronto en pasionporelradio.com. Muy bien, pues recordamos a nuestros oyentes que todavía pueden elegir el MVP Red Piso del partido de ayer en Pamplona ante Club Atlético Osasuna, que de nuevo una temporada más hemos renovado y ellos han renovado con nosotros para regalar una camiseta cada mes del Rayo, una con la franja, veremos cuándo y cómo, pero que vayan eligiendo quién ha sido el mejor o quién fue el mejor de ese partido, ¿no? De Fruitis. Para mí el mejor, sí, de Fruitis. Batalla, ¿no? Me gustó más Jorge, la verdad. Fue casi la única punta de lanza que tuvimos, el jugador que llevó más peligro, que está en el mejor momento físico junto a Álvaro. Y Batalla, pues bueno, la verdad es que hizo 2-3 grandes intervenciones de mérito que mantuvo el equipo ahí, pero yo siempre prefiero más la zona ofensiva que la defensiva. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más o lo dejamos aquí y seguimos trabajando, como siempre, en pasionporelrayo.com con toda la información del equipo. Pues que muchísimas felicidades, por si no lo habíamos dicho, porque esta semana, a 10 de septiembre, que fue hace unos días, sí. Me parece que ya 17 tacos en esta locura que llamas Pasión por el Rayo y 8 de Pasión por el Rayo Radio. Pues nada, esa felicidad es esa enhorabuena y esa mirinda que nos tenemos que tomar para celebrar que seguimos una temporada más, que disfrutamos una temporada más y que gracias a ti, pues mucha gente del rayismo está informada de lo que sucede en el día a día del equipo. Haciéndonos mayores y sintiéndonos muy guapos. Nacho, un placer, gracias. Un abrazo para todos. Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja.
Pues 5 minutos para alcanzar las 10 de la noche, para cumplir la hora de programa. Vamos con los resultados y las clasificaciones, empezando en Primera División, la jornada 4 con estos resultados. Sevilla 2, Elche 2, Getafe 2, Real Oviedo 0, Real Sociedad 1, Real Madrid 2, Athletic 0, Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 2, Villarreal 0, Celta 1, Girona 1, Levante 2, Betis 2, Osasuna 2, Rayo Vallecano 0, Barcelona 6, Valencia 0. Y en juego, en el descanso, Español 2, Mallorca 1, y el Español se ha quedado con un jugador menos por expulsión de Peremilla, que ha sido uno de los goleadores, y jugará toda la segunda parte con 10. La clasificación encabezada por Real Madrid con 12, Barcelona tiene 10, Athletic y Getafe que tienen 9, Villarreal, Español y Alavés con 7. El Español, si mantiene esa ventaja y la victoria, se iría con 10 puntos. Hay que bajar hasta el puesto 13 para encontrar al Rayo con 4 puntos, 3 por encima del descenso. Y la próxima jornada, que será la 5, con estos partidos: Betis Real Sociedad, Girona Levante, Real Madrid Español, Villarreal Osasuna, Alavés Sevilla, Valencia Athletic, Rayo Vallecano Celta, Mallorca Atlético de Madrid, Elche Oviedo y Barcelona Getafe. Y en la segunda red masculina, la jornada 2, Real Madrid C 2, Las Palmas Atlético 0, Tenerife B 1, Quintanar del Rey 0, Rayo Majadahonda 0, Orihuela 0, Alcalá 2, Conquense 1, Fuenlabrada 0, San Sebastián de los Reyes 1, Navalcarnero 2, Rayo Vallecano B 1, Coria 3, Getafe B 0, Socuellamos 0, Colonia Moscardó 2 e Intercity 1, Elche Ilicitano 1. Real Madrid C, Sanse y Tenerife B con 6 puntos, Orihuela y Majadahonda tienen 4, el Rayo es noveno, el Rayo B con 3. Y la próxima jornada, Rayo Vallecano B, Real Madrid C, Colonia Moscardó Alcalá, Las Palmas Atlético Rayo Majadahonda, Getafe B Fuenlabrada, Elche Ilicitano Tenerife B, Conquense Corias, Sanse Navalcarnero, Quintanar del Rey Socuellamos y Orihuela Intercity. Ahora sí, la segunda red femenina, jornada 2 también, Levante B 0, Ona Santa Adria 2, Elche 3, Huesca 1, Español B 3, Real Unión Tenerife 4, Zaragoza 2, Dinamo Guadalajara 0, Balears 3, Futellas Torrejón 2, Samper 4, Fundación Rayo Vallecano 1. Bueno, vamos a cambiar una cosa. Samper 4, Rayo Vallecano femenino 1. Me gusta más. Y la jornada 3 con estos partidos: Huesca Español B, Argual Zaragoza, Ona Santa Adria Unión Tenerife, Rayo Femenino Elche, Torrejón Dinamo Guadalajara, AEM Samper y Levante B Balears. Vamos con la División de Honor Juvenil. Estos fueron los marcadores: Real Madrid 3, Rayo Vallecano 0, Tribal Valderas 2, Diocesano 1, Sporting Hortaleza 2, Leganés 1, Rayo Ciudad Alcobendas 2, Burgos 2, La Cruz Villanovense 0, Unión Adarve 2, Badajoz 0, Atlético 0, Getafe 2, Unionistas de Salamanca 1 y Valladolid 1, Las Rozas 1. Y la siguiente jornada, que será la número 2, con estos partidos: Leganés Villanovense, Diocesano Getafe, Adarve Tribal, Unionistas Alcobendas, Burgos Real Madrid, Las Rozas Badajoz, Rayo Vallecano Valladolid y Atlético de Madrid Sporting Hortaleza. Y a punto de cumplir la hora de programa, vamos a ir poniendo ya el punto final a este enclave de franja. ¿Quieres vender, comprar o alquilar en Vallecas? En Red Piso lo hacemos posible. Visítanos en nuestras oficinas de Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez La Gavia. Te ofrecemos asesoramiento personalizado, valoración gratuita de tu vivienda y financiación a tu medida. Red Piso patrocina la retransmisión de los partidos del Rayo Vallecano en la Conference League aquí, en Pasión por el Rayo Radio. Con Red Piso, tu casa más cerca de lo que imaginas. Red Piso Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez La Gavia, siempre con el Rayo, siempre con Pasión por el Rayo Radio.
Y además te regalan la camiseta del Rayo en el MVP en Red Piso de cada jornada. Y así, cumpliendo la hora de programa, llegamos al final. Hemos hablado de ese Osasuna 2 Rayo 0, hemos escuchado a los protagonistas, al entrenador de Osasuna, a Lizzi, a Íñigo Pérez y a Álvaro García después de esa derrota de los vallecanos en el Sadar. Después de contar lo que fue el partido, hemos completado el programa con nuestra columna de opinión. Tristeza, rabia, desesperanza, pena, asco, vergüenza, pero también orgullo, cabezonería y, por supuesto, sentimiento de pertenencia. Hay que luchar, hay que seguir. El Rayo merece la pena. Y después de todo esto lo hemos analizado absolutamente todo con Nacho Herrero, completando el programa con los resultados y clasificaciones de la jornada en Primera División, en Segunda Ref masculina y femenina y también con el División de Honor Juvenil. Esto no para, como decíamos, el domingo contra el Celta, después llega la visita al Atlético de Madrid, después llega el partido contra el Sevilla y a la vuelta de todo eso, Europa. Que sí, que el Rayo está en Europa, que hay que disfrutarlo, ¿vale? Vamos a venirnos arriba. En cada rincón se escuchará. Lo dicho, los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Ha sido un placer estar con vosotros este lunes 15 de septiembre del 2025 en el segundo de la novena temporada, después de cumplir 8 años en la radio y después de cumplir 17, como decía Nacho Herrero, en pasionporelrayo.com. Un placer como siempre, gracias, buenas noches, cuidaros ahí fuera.